Soy Embera, soy indígena y mis antepasados estaban aquí antes que nadie. Tengo el derecho a ser, a vivir como siempre lo hemos hecho y a hablar mi propia lengua. Tenemos el derecho de crecer como pueblo. Son muchos los que no reconocen mis derechos, como también ocurre con muchos otros pueblos del planeta. La Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio número 169 para proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este convenio busca proteger 5.000 pueblos indígenas y 370 millones de personas de 70 países. Reconoce que los recursos naturales de tierras indígenas merecen una protección especial. Obliga a los estados a consultar a los pueblos antes de cualquier programa de prospección o explotación. Establece que los pueblos indígenas puedan participar de los beneficios y obliga a pagar una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir de estas actividades. Campañas como la Pro 169, apoyada por la cooperación española, impulsan la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo lo hacemos? Apoyamos el establecimiento de los mecanismos de consulta. Ayudamos a proteger el estilo de vida tradicional. Apoyamos el acceso a la tierra y los derechos sociales y laborales. Facilitamos el desarrollo y la resolución de conflictos a través del diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales. Promovemos programas de empleo y sostenibilidad a través del desarrollo económico local. Hoy, el Convenio 169 ha sido ratificado por 22 países del mundo. Y en 2007, las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero tenemos que hacer más. Tenemos que asegurar que se aplique el Convenio 169 en todo el mundo y también aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Representan el pasado que compartimos y su futuro nos definirá a todos. Les voy a pedir su paciencia, voy a tratar de compactar, realmente es mucha la información, vamos a tratar de reducirla y nos saltar a los puntos más relevantes. Habrá algo que tal vez lo pasemos un poquito de largo, procuro no clavarme yo con las presentaciones, vamos platicando, las voy comentando y me sirve como fondo. Me gusta preguntar esto, sobre todo a los estudiantes, que es donde los agarramos con los dedos en la puerta. Les pregunto, ¿cuál es la ley suprema de la Unión? Y me dan casi todos la misma respuesta que cuando les pregunto por qué el presidente es el primer mandatario del país, ¿no? Pues porque es el primero que manda. No, es el primero en obedecer, el que manda es mandante. Entonces son concepciones. Y les pregunto cuál es la ley suprema de la Unión. Porque a mí siento que es una forma muy sencilla de ir o explicar ese bloque de constitucionalidad. Porque nos contestan regularmente que es la Carta Magna o la Constitución. Bueno, si es la Carta Magna o es la Constitución, entonces, ¿qué es la Carta Magna? ¿La Constitución? Sí, muy bien, bueno, entonces es lo mismo. Ley Suprema de la Unión y Carta Magna, ¿estamos hablando de lo mismo? La respuesta, por supuesto, nos la da el 133, donde es como una santísima trinidad. La Ley Suprema de la Unión son 3 documentos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Constitución, tratados y leyes. Entonces, cuando hablamos de Ley Suprema de la Unión, tenemos que pensar como parte integrante los tratados, indivisibles como es la Santísima Trinidad, ¿no? Pues, y de aquí, al menos creo que con los estudiantes sobre todo, van entendiendo muy fácilmente este bloque, que es la Ley Suprema. Hablemos de la Ley Suprema, que son 3, y nos lo dice el 133. Y de ahí podemos empezar a caminar por qué son vinculantes o tienen esta fuerza los tratados internacionales. Y que los jueces en cada estado
tienen que sujetarse a esa ley suprema de la Unión, sin importar disposiciones en contrario que pudieran encontrar en la legislación local. Esa parte no creo que haya ningún problema, eso es una especie de repetición para refrescarnos. Esa parte que nos cuesta más a los que salimos ya hace tiempo de la carrera. ¿Eres abogada? ¿Vas para abogada? Muy bien. Los jóvenes van a salir sin ningún problema. Los grandes tenemos que aprender a desaprender. Traemos un chip de la ley, de las normas, de México y México y nuestras leyes y punto. Lo que pasara afuera, pues quién sabe. No es esa famosa doctrina donde ningún país puede opinar de México, no opinamos de otros, y a la vez nadie puede opinar de nuestras leyes, cómo las aplicamos, que tiene un doble juego. El juego político, real, que era en este gobierno hegemónico, para que nadie juzgara o pusiera entredicho la forma en que se ejerce el poder en México. Y había una legal que podemos encontrar en lo que decía la Secretaría de Relaciones Exteriores, del por qué había esa no confrontación, ese ánimo de no vincular los tratados internacionales, y tiene un porqué al menos explicado por Bernardo Sepúlveda en su momento en la Secretaría de Relaciones. De inicio, en las memorias que hay, mencionan que cuando en el 45, cuando se va a firmar la Convención Americana, la instrucción del gobierno mexicano era que no fuera obligatoria, no fuera convencional, que fuera meramente enunciativa. Pero México llegaba tarde a ese momento histórico, donde lo que se buscaba ya era vigilar a los estados. Y en eso de llegar tarde, hay otra frase, no me la atribuyo, de hecho si no me equivoco es, me acuerdo si me fue el nombre. La frase es: cuando llega el momento de una idea, no hay fuerza que la detenga. Que se refiere que cuando llega el momento, por ejemplo, de la democracia, por más que hubo gobiernos, monarquías que se tardaron en caer, acabaron cayendo. Los derechos humanos son cosas similares. Van avanzando, y por más que México trató de no aceptarlos, desentenderse, firmarlos y no hacer después nada, pues vaya un momento en que México tiene de un momento a otro abrir la puerta. En ese momento nos pasó que en 2011 México se había tardado en realmente materializar esos derechos humanos, estos documentos que había estado firmando por 50 años, de pronto tienen que darles entrada de vigor en todo el país. Y significó un cambio de paradigma de un día a otro para los abogados, sobre todo abogados, que nunca estudiamos desde esa perspectiva los tratados internacionales, mucho menos los aplicábamos. Solamente veíamos nuestra Constitución o una norma, a ver si estaba en contra de la Constitución o alguna ley federal y jurisprudencia. Y nada más. No buscábamos armonizarla con ese conjunto internacional de documentos. Ahora de un día a otro nos obligan. A nosotros nos cuesta más porque aprendimos de la otra escuela, que los que van a acelerar ahora ellos va a ser muy sencillo porque no tienen que desaprender. Ellos ya están aprendiendo con esta situación. Y decía Bernardo Sepúlveda que una de las razones por la que México fue reticente a los tratados es que históricamente México, cuando aceptó la convencionalidad, la obligatoriedad de algún tribunal internacional o el arbitraje de algún tribunal, siempre perdía. Y aduce a México que siempre perdía, no porque no tuviera la razón, sino porque el otro estado era muy poderoso, el que estaba enfrente. Y dice más o menos algo así Bernardo Sepúlveda. Decía que la experiencia mexicana no había sido siempre positiva, y decía, ya fuera del Fondo Piadoso de las Californias, Isla de la Pasión, Chamizal, en todas, cuando habían confiado en un arbitraje internacional, no se les había dado la razón por juegos de poder, por juego de intereses. En esa verdad legal, México basaba su conducta de no querer someterse a esos tribunales internacionales, mucho menos a tratados internacionales que tuvieran el control concentrado estos mismos conductos internacionales. Y bueno, y terminaba diciendo que esas manipulaciones y todo ese entorno hacía que México no fuera para naturaleza de México que está ingresando en ese tipo de justicia.
Bueno, resolución de 3 de septiembre de 2013. ¿Qué ocurre con esta resolución? Que nos va de una manera dando este camino de los obligatoriedad y convencionalidad de los tratados internacionales, que van a resolver que no se relacionan en términos jerárquicos ya. Esa famosa pirámide de Kelsen, donde todos la aprendimos y era básica y lo entendemos muy sencillo el derecho, pues ya no existe ahora, el mundo evolucionó. Esa pirámide ya no existe. Entonces no hay términos jerárquicos como tal. Sí existe la supremacía constitucional, por supuesto, porque es la carta fundacional del Estado mexicano. Si el Estado mexicano decide cambiar de sistema político, lo puede hacer. Mientras no cambie esa carta fundamental que es esa supremacía constitucional, pues no hay realmente jerarquía o querer alegar por jerarquía de ley. Ahora la forma de establecer prioridad de un documento a otro es el principio pro persona. ¿Qué va a resolver? Bueno, primero que no hay términos jerárquicos. 2. Había una controversia entre una jurisprudencia que decía que eran orientadores. ¿Se acuerdan? Que eran orientadores los tratados internacionales y otra que decía que eran vinculantes. Se confrontan y resuelve la Suprema Corte que son vinculantes, que no son orientadores. Y más aún, son vinculantes independientemente de que México haya sido parte o no del proceso. Porque antes eran orientadores los que México no había sido parte, solamente eran vinculantes los que México había sido parte. Se resuelve que no, todos son vinculantes aunque México no haya sido parte. Que ahora nos pone a estudiar todos los casos contenciosos, que eso es jurisprudencia, sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana, lo cual es pesado. Hay unos muy paradigmáticos, algunos otros solo van a repetir criterios, principalmente con estudiar los casos principales, que cuando empiecen a leer las mismas sentencias van a ver que va a haber algunos muy repetidos. Y tercero, bueno, son vinculantes con dependencia de que México hubiera o no sido parte. Okay. Ese está interesante también para llegar a la cuestión de los pueblos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, para resolver asuntos, ha hecho suyos criterios de la Corte Europea y de la Corte Africana, porque no siempre encuentra la solución en la legislación interamericana. Y ha establecido, como en el caso Cantos contra Argentina, que el Estado puede ir más allá, puede ir a documentos internacionales, aun si ese Estado no es parte de ese tratado o de esa región, siempre que se haya cumplido con buscar primero al interior un caso similar o una legislación aplicable, y si no, puede acudir a otras. Entonces, ¿qué dice la Corte? Que el país puede ir a otros documentos, no importa si es otro sistema. Recuerden que la Constitución dice que los derechos humanos se van a interpretar en base, ¿quién trae por ahí el artículo? ¿Alguien trae por ahí la Constitución? Díganme cómo se va a interpretar los derechos humanos, por favor. Artículo primero. Sí. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Tratados internacionales de la materia. No dice tratados internacionales los que México sea parte. Y donde la Constitución no hace diferencia o no distingue, no podemos distinguir. Entonces, ahí, junto con el criterio de la Corte Interamericana y este artículo, no establece que la interpretación sea solamente con los tratados de los que México es parte. Como criterio orientador, México puede
emplear un criterio europeo o africano de otro sistema, siempre y cuando no sea el fundamento de la resolución. Puede ser un criterio orientador para sustentar, para darle contenido a nuestra resolución, pero no el fundamento en sí. Y esa es la parte donde el abogado allá afuera tiene que decirle al juzgador, no solamente haz interpretación conforme, ¿no? O convencional, tiene que explicarle y relatarle la situación, el caso, completamente argumentando al juzgador, para que el juzgador entonces pueda comprender de lo que se trata y pueda aplicarlo, porque es muy sencillo dejarle al juzgador, haz interpretación conforme, haz control convencional, no, y no, bueno. No, pero ni de qué. ¿De qué o por qué o para qué? ¿En base a qué? O sea, ¿cuál es tu, qué buscas? Bueno, ¿y qué ocurre? En la Corte establece ese caso que, bueno, se tuvo que recurrir a precedentes de la Corte Europea, constituciones portuguesa, alemana y otra para lograrlo. Me regreso. Ya, Suprema Corte de Justicia. Hay un caso, bueno, ya ha habido más. En ese caso había un conflicto entre saber si las personas morales tenían derechos, al igual que las personas físicas. Por uno decían, no, las personas morales no tienen derechos humanos. Y otro dijo, sí, sí tienen derechos humanos. Bueno, ¿cómo vamos a resolverlo? Primero, como no había aquí algo que respondiera, que resolviera la inquietud, se van a analizar, dentro de ese famoso Cantos Argentina, se van a precedentes en la Corte Europea de Derechos Humanos, la Constitución alemana, la Constitución portuguesa, donde ya habían resuelto ese conflicto sobre si las empresas tenían o no derechos humanos. La resolución que hace la Suprema Corte pues es muy lógica, es muy sencilla, que por sencilla uno pensaría, bueno, ¿y por qué tuvo que llegar hasta allá? Resuelve que sí, las personas morales tienen derechos, pero ciertos no, dependiendo qué derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida como vida orgánica, que pues, no lo tendrá. Debido proceso, sí, por supuesto, una clausura, cualquier cosa, bueno, tiene el debido proceso igual que una persona física, pero habrá algunos otros que no. Derecho a la educación, bueno, pues no lo va a tener la empresa como tal. Entonces se decanta por una resolución muy obvia, muy sencilla, pero el problema era darle el argumento y el sustento orientador de por qué se resolvía así. Porque aunque la lógica para nosotros puede ser muy sencillo, tenían que respaldarlo con criterios internacionales de derechos humanos. Muy bien. Vamos ya entrando en la materia, de hacer una pequeña introducción para poder entender de una manera por qué son importantes los tratados internacionales y por los indígenas. Tenemos 156 documentos internacionales sobre derechos humanos. Dependiendo quién lo diga, pueden encontrar más, pueden encontrar menos. Eso ocurre siempre, no hay como que una certeza exacta. Por eso yo les traigo el número que dice gobernación. Al menos son los que el Estado mexicano reconoce. Si ustedes van a dar una comisión de derechos humanos, algún organismo, una asociación civil, a lo mejor es una cifra mayor, pero creo que al menos lo que nos interesa aquí es lo que el Estado de México al menos ha publicado y dice en su periódico oficial que son los buenos. Si a lo mejor el Estado mexicano de pronto anduvo metiendo las narices en algún otro documento, pero si por alguna razón no aparece aquí, bueno, vamos a sujetarnos en este edificio pues, a los que estamos reconociendo por parte del Poder Ejecutivo, directamente. Pero de esos 156, directamente que se hable de pueblos indígenas desde el título, solamente tenemos 3. Que no quiere decir que que el resto de 153 documentos no exista nada sobre pueblos indígenas. Recuerden que los derechos se transversalizan, se complementan, y muchos de los derechos de cualquier grupo vulnerable lo vamos a encontrar en el resto de los otros documentos. Pero 3 dirigidos específicamente para pueblos indígenas. Tenemos Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que ahora sí es un poco amplio. Convenio 169, que es el que tienen ahí, y el más reciente 2007, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ojo, porque aquí el juego empresarial es grande. Enunciativo obligatorio.